actualidad geopolítica con la mirada puesta también en la actualidad comercial, con ese acuerdo o al menos tregua comercial entre China y Estados Unidos después de 2 días de negociaciones en Londres, negociaciones de alto nivel por los representantes que allí se encontraban. Bueno, tenemos una señal que nos hace pensar más en el optimismo que en un escenario negativo. Las dos mayores potencias económicas del mundo intercambian algunas concesiones, visados para los estudiantes chinos para que puedan estudiar en Estados Unidos, tierras raras de China para Estados Unidos, ese acceso demandado por la administración Trump, y aranceles, sí, del 55% para todos aquellos productos importados chinos, del 10% para los importados estadounidenses. Es una forma de evaluar el yuan, o al menos de evaluar el yuan, o al menos de hacer menos competitivos los productos chinos dentro del mercado estadounidense, para eliminar esa injusticia muchas veces mencionada por Donald Trump. Si China no vuelve a sobrevalorar su moneda, apreciarla, es el término más indicado, pues al menos vamos a hacer menos competitivos sus productos imponiendo aranceles. Lo que ocurre es que esto solo es una relación, un acuerdo bilateral. Desde luego no afectará al resto de países que comercian con China. Ahí China, con esa devaluación del yuan, pues mantendrá esa ventaja competitiva. Y mientras tanto seguimos mirando también a Rusia y Ucrania sin claros avances y desde luego sin la presión prometida por parte de Donald Trump hace 2 semanas. 2 semanas fue el tiempo que le dio de fecha límite a Vladimir Putin para que pasara la acción, para que no ralentizara más el proceso, y mientras tanto el reloj, el despertador ya ha sonado, esa fecha ha expirado y no tenemos ningún tipo de reacción. Vamos a hablar de estos escenarios a continuación. Nos acompaña Guillermo Santos, socio director de iCapital. Guillermo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas tardes. Hola, ¿cómo estáis? Muy buenas. Y también contamos con Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Moisés, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes, Marta, Guillermo, encantado de estar aquí con vosotros. Bueno, dejando a un margen lo que sigue ocurriendo en Los Ángeles y ha estado ocurriendo estos días, hoy en Washington se habla especialmente de ese acuerdo comercial alcanzado entre China y Estados Unidos. Hablamos de acuerdo, aunque todavía no es un acuerdo en firme. De hecho, no lo tenemos ni por escrito y tiene que pasar por la aprobación de Donald Trump y Xi Jinping. Lo llamamos acuerdo porque ha habido un acuerdo entre las dos partes, o al menos un consenso que nos va a llevar ya a un acuerdo en firme. Guillermo, a priori, con los pocos detalles que tenemos, ¿cómo ves este acuerdo? Pues es bueno porque demuestra que Trump, incluso con sus odiados chinos, está dispuesto a normalizar una situación que venía de plantearse absolutamente absurda, ¿no? Con aranceles del 150, en fin. Pero realmente, a mi juicio, estamos ante, vamos a decir, un acuerdo preliminar. Es cierto que China va a flexibilizar sus exportaciones de tierras raras que a Estados Unidos les interesan tanto, sobre todo a sus grandes compañías tecnológicas, ¿no? Y bueno, al final el secretario de Estado americano, el secretario de Comercio, al final decía esta mañana, creo, que al final esto es un paso para seguir hablando, ¿no? Y que el objetivo final es conseguir aumentar el comercio entre ambos países, ¿no? China, Estados Unidos, lo cual es muy loable, ¿no? Entonces, es un acuerdo que puede servir para que el mercado piense que los riesgos mayores se están reduciendo, sin duda, lo cual es altamente positivo porque nos trae una calma que llevamos ya algunos días, algunas semanas con ella, que probablemente se vaya a mantener. Pero aunque parezca que esto de los aranceles China-Estados Unidos está despejado, hay que ver finalmente cuál es la cifra que queda. Tú has citado
pues 10-15% sobre la economía americana, más sobre la economía, los bienes que exporte China hacia Estados Unidos, 50, 55. En todo caso, el planteamiento de Trump es siempre absolutamente absurdo, ¿no? Porque tú puedes vender más barato, tú vendes a un país al precio que te da la gana, solo faltaba, ¿no? Independientemente además del comportamiento de las divisas, que el yuan está intervenido, pero tiene cierta flotación, ¿no? Libre. Entonces, aquí lo importante es que este comienzo de acuerdo se apruebe, como tú decías, que luego los mercados lo interpreten, como yo creo lo están haciendo, de una manera positiva, y que por otra parte abra la puerta a nuevas negociaciones y a una concreción que realmente impulse, como decía hace un momento el secretario de Comercio americano, impulse el comercio entre ambos países. Tema fundamental, porque a los europeos nos va bien que a Estados Unidos le vaya bien, pero nos va todavía mejor que a China le vaya bien y que le compre a Alemania sus vehículos manufacturados, y a España, claro, y su máquina herramienta y demás, ¿no? Alemania, país clave, como sabemos, en el crecimiento de la Unión Europea y de la eurozona en este caso concreto, ¿no? Así que vamos a ver, el balance es positivo, acordaos de dónde venimos, de hace 2 meses y poco, y entonces es favorable, pero todavía ni mucho menos estamos en el final de esta historia. No, y de hecho ya lo ha dicho Scott Bessent, el secretario del Tesoro, que esto, bueno, que va para largo, ¿no? Que efectivamente es una buena base sobre la que trabajar, pero que esto se va a extender en el tiempo, que no es que ya tengamos, como bien decíamos y bien indicabas, Guillermo, un acuerdo ya cerrado, aunque ya estamos hablando de unas concesiones importantes y sobre todo de esa voluntad de cara a pensar que los mayores riesgos, ¿no? Se están reduciendo, como bien nos decías, pues sí, esto es lo que nos hace pensar a priori este acuerdo. Moisés, ¿cuál es tu perspectiva? Donald Trump en Truth Social ya ha dicho que estos son excelentes noticias. Bueno, a ver, es un acuerdo, efectivamente, son muy buenas noticias, especialmente si volvemos la mirada a hace 2 meses, ¿no? Cuando, bueno, todo era bastante calamitoso y con una incertidumbre monumental, ¿no? Bueno, la cordura se ha ido imponiendo y fruto de esa cordura ha llegado este acuerdo, que, en fin, todo aquello que sea suplir al sustantivo guerra, pues bienvenido sea. Lo que me ha sorprendido es que los mercados bursátiles no han reaccionado tan positivamente como yo pensaba que lo iban a hacer. Y de hecho, hace media hora que me he metido en Investing, estaban bajando medio punto porcentual los principales índices norteamericanos, ¿no? Y aquí en Europa, pues tampoco ha sido muy significativo la reacción de los mercados bursátiles. A ver si lo han dejado para mañana, ¿no? Eso sí que me sorprende, ¿no? Y yo creo que es porque Trump se ha ganado esa reputación de díscolo y de poco dócil a la hora de mantener la negociación y no sabemos, ¿no? Lo que hoy para Trump es blanco, pues puede dar un volantazo y mañana sea negro. No tiene pinta, ¿no? Tiene pinta de que esto empieza, insisto, a tener visos de cordura comercial que es que no había otro camino, ¿no? No había otro camino. China le ha aguantado muy bien a Donald Trump, sus bravuconadas, le ha aguantado muy bien y Donald Trump pues se ha dado cuenta de que tiene que cambiar de estrategia porque no le va bien a Estados Unidos. Entonces, en fin, yo creo que en principio es un buen acuerdo. Estados Unidos está interesado en tierras raras y las va a tener y los visados para estudiantes chinos para Norteamérica pues también se van a resolver positivamente, ¿no? Entonces, pues bien, dejémoslo ahí con la cautela
que nos proporciona el histrionismo de Donald Trump. Con esa cautela, pues vamos a aplaudir estas medidas y esperemos que sea el principio de más acuerdos y que traiga estabilidad a los mercados europeos que tanto la necesitamos. Y como bien decías, Moisés, tenemos a Wall Street ahora mismo pues, con caídas, ¿no? Y eso que hace apenas una hora estábamos con subidas tímidas, pero es que ahora mismo tenemos al Nasdaq recortando más de medio punto porcentual, el Dow Jones un 0,11 y el S&P 500 un 0,40% en un día en el que, bueno, tenemos cierto optimismo por el lado comercial, cierto optimismo incluso respecto al lado de la inflación, que ha repuntado, sí, pero menos de lo esperado. Y sin embargo parece que el mercado hoy está otra cosa, ¿no? No se está aferrando a estas noticias mínimamente positivas para subir, sino todo lo contrario, las dudas se mantienen. Así que vamos a ver qué es lo que ocurre, si esto tiene alguna explicación o si se trata simplemente de una corrección en medio de este escenario que tenemos ahora un poco más tibio. Pero efectivamente, mientras tanto tampoco tenemos muchas noticias respecto a Rusia y Ucrania, al menos no avances palpables, pero sí es cierto, Guillermo, que hoy estamos en una fecha clave que puede pasar desapercibida a simple vista, que es el hecho de que, bueno, hace 2 semanas Donald Trump dijo que daba una fecha límite de 2 semanas que se está cumpliendo en estos momentos al Kremlin, a Putin, que bueno, unas 2 semanas para que Putin le pudiera demostrar que no estaba intentando torpedear, por así decirlo, esas conversaciones de paz, ver esa voluntad de avance, y sin embargo en estas 2 semanas no hemos podido tener una situación mayor de bloqueo, no en el frente, sino en las conversaciones diplomáticas, y sin embargo Donald Trump no está respondiendo de ninguna forma, no está recordando que ha expirado esa fecha límite. ¿Qué podemos pensar? Pues lo que hablamos siempre, que las palabras en esta situación que por supuesto estamos arrastrando y que vamos a continuar arrastrando hasta que realmente no se trate de una manera suficientemente rigurosa, pues las palabras no valen para nada, ¿no? Entonces, Trump juega sus bazas para no parecer que de repente ha desaparecido, y el objetivo de lograr la paz entre Ucrania y Rusia era fundamental, tal, y de repente no, pues bueno, pues no lo quiere hacer, y dice y tal, y Putin por su lado, pues bueno, pues aparenta a veces, otras tal, y Ucrania un poco más de lo mismo, ¿no? Porque los ataques desde el punto de vista bélico continúan de un lado y de otro. Entonces, sinceramente, no hay ningún tipo de tregua, esto sigue absolutamente igual y así va a seguir hasta que realmente, como comentábamos hace unos días, o pase algo francamente grave, relevante a efectos de desastre de personas o algo así, que ojalá no, pero bueno, o que se sienten unas bases. Es evidente que, bueno, por supuesto la ONU il va de soi, ¿no? O sea, imposible. Pero tampoco Europa, ¿no? Una diplomacia inexistente. Pero Putin se ha mostrado inútil hasta ahora en esta materia. Entonces, ¿cómo pueden ponerse unos términos que nos acerquen a un lugar común de manera previa, como también hablábamos hace unos días, para una negociación real para lograr esos objetivos en la mayor medida posible? Pues sinceramente no lo sé, si no hay voluntad no lo sé, porque Estados Unidos puede decirle a Putin pues lo que quiera, y Putin reaccionará de una manera, de otra, y Europa pues también lo que quiera, ¿no? Y ponerle sanciones y decir que el gas y el petróleo se lo compra más barato, tal, da igual, la guerra va a continuar hasta que no se sienten los dos contendientes con una voluntad firme de llegar a un acuerdo y planteando de manera previa a qué acuerdo se puede llegar. Si no, estimo absolutamente
imposible, porque además este conflicto ya no es portada. Ya se asume que está ahí y continúa, y un día hay muertos, otro no, unos más, otros menos. Por eso decía que, como comentábamos hace unos días, quizás un evento realmente grave lleve a forzar la máquina lo suficiente como para acercarnos o obligar a las partes a acercarse a un acuerdo, que es triste decirlo, pero si no, los hechos demuestran que no vamos a avanzar. Moisés, ¿cuál es tu perspectiva? Nos decía Guillermo, ¿no? Las palabras de Trump no valen para nada y, bueno, él de alguna forma está jugando esas bazas, ¿no? Para que la gente recuerde que, bueno, pues era un objetivo de campaña, pero da la sensación de que Trump se está intentando desligar o se ha cansado de la guerra de Ucrania, viendo que no ha conseguido terminarla pues de una forma tan rápida como había prometido durante la campaña. Nadie pensaba, quizás excepto él, que se iba a conseguir en 24 horas o en unas pocas semanas, pero da la sensación de que Estados Unidos está dando un paso atrás y más bien el mediador en estos momentos, o quien ha recogido ese testigo, es Erdogan, es Turquía, pero también ahora mismo nos encontramos un poco en tierra de nadie hasta que se reactiven unas nuevas conversaciones en Estambul. Y las declaraciones de la portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores ruso, pues Sí, enturbian Zakharova. todavía más la situación, que yo creo que abre un escenario nuevo en el que intenta desprestigiar la reputación internacional de Ucrania, acusándole de entrar en acciones terroristas o de apoyar a insurgentes en países amigos de Moscú. Yo dudo que esto sea del todo cierto, porque, en fin, yo creo que Ucrania, pues, tiene más que suficiente con afrontar un conflicto con la poderosa Rusia, ¿no? Para que ande por ahí abriendo nuevos frentes. Pero es que ya no se nos agotan también las palabras, el análisis también eh, eh, no acaba de ser lo explícito que quisiéramos, y Donald Trump creo que se ha dado cuenta de que solamente puede perder eh, prestigio, puede perder votos internamente si ahonda más en un conflicto que de momento no sabemos a dónde va. Yo era optimista hace 15 días, pero cada día que pasa, pues el optimismo se está borrando también de mi análisis, porque las evidencias demuestran que ninguno de los dos está dispuesto ni tan siquiera a abrir un alto el fuego que permita el inicio de unas mínimas conversaciones. Yo creo que están los dos enrocados en posiciones bastante alejadas y no son capaces de acercar posiciones, que es lo mínimo y lo que se normaliza en una negociación, ¿no? Y lo decía Guillermo, yo también temo que esto, pues al final, acabe alejándose de los titulares de los periódicos, y esto es muy grave para la pacificación del país. Y no sé, pues si vamos a una guerra que al final se gane por agotamiento, pues yo creo que Ucrania tiene todas las de perder. Pero bueno, Zelensky está bastante envalentonado después de las últimas reuniones y conversaciones con Donald Trump, y desde luego tampoco está dispuesto a dar un paso atrás, pero de verdad que no. Vamos a esperar, ¿no? Que pase el verano y a ver hacia dónde va este conflicto, que en principio está muy enrocado y, como dije también la semana pasada, empieza a cronificarse, y esto no es bueno.
Ujú. Efectivamente, tú mencionabas, ¿no?, una guerra de agotamiento, también lo llamamos muchas veces esa guerra de desgaste, ¿no? Al final consiste en esto, en desgastar, en agotar al enemigo, pues a través de esas pérdidas continuas de personal, falta también de recursos económicos, de defensa, bueno, material en sí, desgaste moral, que esto debilita mucho y llevamos más de 3 años de guerra y efectivamente mientras estamos en este desgaste continuo, no solo se desgastan aquellos que están batallando en el frente, sino que también se desgastan las conversaciones en el marco de la diplomacia, pero también se desgasta por parte de los aliados, ¿no? Ese ánimo. La Unión Europea ha aprobado esta semana el 18º paquete de sanciones. Veremos con qué finalidad o con qué impacto, pero mientras tanto, efectivamente, nosotros estamos huérfanos de una próxima fecha que apuntar en el calendario para una nueva ronda de negociaciones en Estambul que nos pueda llevar un poco al optimismo de cara a cerrar un conflicto que se ha extendido mucho más tiempo del esperado y mucho más, desde luego, del que nos gustaría a todos. Nos quedamos, por tanto, con este análisis. Muchas gracias por este ratito de tertulia. Guillermo Santos, socio director de iCapital, Moisés Ruiz, profesor en la Universidad Europea, experto en liderazgo y comunicación. Un fuerte abrazo a ambos. Igualmente para los dos. Adiós.